que en paralelo al tema de los incendios enfrenta también un nuevo proceso constituyente y con la división de los partidos de gobierno y también de oposición se cerraron las inscripciones de candidaturas para las elecciones del nuevo Consejo Constitucional. Por su parte, la derecha no pudo consolidarse en una sola lista, tal cual le pasó a los partidos de gobierno, lo que hubiera favorecido su resultado electoral. En el caso de la derecha, por la decisión del partido de ultraderecha republicano. En el caso de los partidos de gobierno, por la decisión de ese grupo, del PPD, de mantenerse. El PPD, el partido al que pertenecía el expresidente Ricardo Lagos, de decir, no, nosotros no vamos con los partidos de gobierno, vamos aparte y esperamos que nos siga el Partido Socialista. No fue así. El Partido Socialista, uno de los principales partidos de la centroizquierda, el principal partido de la centroizquierda y el más histórico, decidió mantenerse en lo que llamaron unidad necesaria para seguir además fortaleciendo al gobierno. Disputa entre antiguos y nuevos partidos y también el regreso de antiguos rostros de la política marcarán la elección que se realizará el próximo 7 de mayo y de la que conversamos con Marta Lagos, analista política, encuestadora y fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. ¿Cómo está, Marta? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, muchas gracias por estar conversando con toda Latinoamérica a través de DNews para explicar cuál es el escenario de las elecciones que enfrentarán los y las chilenas para elegir a su Consejo Constitucional en el marco de esta nueva etapa en la búsqueda de una nueva constitución. Bueno, se eligen 50 consejeros más eventualmente unos representantes de los pueblos indígenas dependiendo del resultado electoral. Podrían ser 52 o 53, de acuerdo a las circunscripciones senatoriales. Esta elección no tiene nada que ver con la primera elección. Es una elección mandada por los partidos, decidida por los partidos, con candidatos de partidos, prácticamente sin independientes. Entonces, y tenemos además de eso el voto obligatorio, que en la elección anterior era voluntario. Por lo tanto, se trata de una primera elección en la historia de Chile donde la inscripción es automática y el voto es obligatorio. Nosotros como encuestadores tenemos grandes dificultades de poder comparar o proyectar resultados de encuestas porque esto es como si el mundo empezara de nuevo. No tenemos información suficiente de los electores para saber cómo se van a dividir las opciones entre los candidatos que esta vez son de los partidos y los partidos están en el suelo de su apreciación de la ciudadanía con un mínimo de un 4 o un 5% de confianza. ¿Cuánto le puede pesar al gobierno que los partidos que forman parte de él, algunos de una manera más protagonista, otros no, hayan decidido ir en listas separadas? No todos decidieron ir en listas separadas, yo lo decía. Hay un partido en particular, el PPD, que impulsó a otros, al Partido Radical, a ir en listas separadas, sumándose a la Democracia Cristiana, que no forma parte del gobierno, lo que tradicionalmente se conocía como partidos de centro o de centro-izquierda en el caso del PPD. Bueno, yo diría que más allá del tema gobierno-oposición, aquí el tema más interesante de observar es qué van a hacer los electores frente a los partidos, estos partidos que han sido tan vilipendiados por los mismos electores y que en la elección pasada fueron ignorados. Los partidos en la elección pasada de convencionales sacaron el mínimo de votos, dejando la mayor parte de los votos en los independientes y en las personas que nadie conocía. Esta vez los candidatos son elegidos por los partidos y son personas también bastante desconocidas porque son políticos de vieja data o gente nueva, pero tienen una diferencia central y es que no vienen de los movimientos sociales, no vienen de la base, sino que están puestos por los partidos. Yo creo que eso afecta a todos los partidos por igual. Ahora, como tenemos un sistema de proporcional con cifra repartidora, el hecho de que el gobierno vaya en dos listas, también la oposición va en dos listas, hay un partido que no se sabe dónde está, que también va con su propia lista, puede perjudicar el número de personas que se eligen, no necesariamente el número de votos que se obtengan. Entonces aquí hay dos elementos que considerar. Uno es cuánto esta lista de centroizquierda formada por el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical puede recaudar en votos, ¿ya? Y cuántos puede recaudar en personas. Para efectos del voto puede tener importancia para el futuro, para saber cuál es el capital electoral
de los sectores Se más habla- progresistas en Chile. Sí, pero se Para habla, efectos Marta, para efectos de la elección, para efectos de esta elección puede ser fatal. claro, porque se habla que este podría ser el final de los partidos de la época de la transición, los partidos que se conocen incluso internacionalmente, el partido del expresidente Ricardo Lagos, que podría ser esta una etapa en la que, al igual que lo que se está viendo en otras partes del mundo, termina por socavar aquellas tradiciones partidarias. En el caso de Estados Unidos, los republicanos no saben qué hacer con la erupción de esa ola republicana más extrema. En el caso de la derecha, la apuesta de los republicanos es la misma: no unirse a su derecha tradicional y a los partidos tradicionales, los partidos del presidente Sebastián Piñera, sino que sobrepasarlo. ¿Podrán los partidos nuevos, al igual que como están intentando en otras partes del mundo, pasar y dejar atrás a los partidos antiguos? ¿Y cuáles son las características que deben demostrar esos partidos nuevos para poder conseguirlo? Bueno, yo creo que esta elección va a ser de nombres de personas, ¿ah? O sea, eso para empezar. En segundo lugar, sí puede suceder esa catástrofe, ¿no es cierto?, donde esta segunda lista, debido al sistema proporcional de lista, ¿no es cierto?, obtenga un mínimo, haciendo desaparecer la presencia de esos tres partidos de manera importante. Eso sin duda que puede pasar. Pero aquí la pregunta interesante es preguntarse por quién van a votar, porque resulta que no existe la posibilidad de votar afuera del sistema de partidos. Claro. Entonces, ¿acaso la información que tiene hoy día el elector es suficiente como para castigar al partido A y no castigar al partido B? Y ahí es cuando los partidos nuevos tienen una evidentemente oportunidad, el partido- entonces. Claro, el Partido Socialista, evidentemente todo Chile lo conoce, pero hay muchos partidos nuevos que la gente no conoce o no conoce suficiente, y desde luego el electorado que no ha votado regularmente en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, desde el voto obligatorio, voluntario, hubieron 10 años más o menos de voto obligatorio, voto voluntario, y ahora es obligatorio. Esa gente no sabemos cómo va a votar por partido. Entonces, están estos dos extremos. Puede suceder una catástrofe en que desaparezcan algunos partidos porque la gente va a votar por coalición y va a decir: yo quiero votar gobierno, voto por la coalición de gobierno. Y la otra quieren decir: bueno, voy a votar derecha, y no vota por estos dos partidos sueltos que son el Partido de la Gente y los republicanos. O vamos a aprender de que la gente sí está votando valóricamente y entonces van a seleccionar partidos. Eso no lo sabemos. Eso, de acuerdo a la información pasada y de acuerdo al comportamiento pasado del elector, uno puede decir hoy día: si el elector se comporta como antes, esos partidos podrían desaparecer. El problema es que no sabemos si el elector se va a comportar como... Claro. Entonces existe la posibilidad de que haya un comportamiento distinto y que la gente elija personas. Pero lo que sabemos, lo que sabemos en el mundo este último tiempo es que primero, en todas partes de las elecciones se te vota rechazo. Acabamos de hablar sobre lo que está pasando en Ecuador, da lo mismo lo que preguntaran, todo rechazo. O sea, la gente rechaza a los gobiernos. En Chile y en otras partes del mundo, la erupción de Bolsonaro, la erupción de Donald Trump, también tiene que ver con que la gente vota antiélite. En Chile usted dice: no sabemos qué va a pasar, porque siempre ha votado un 50 o menos de la población. La mayoría de la población no le interesa la política, pero ahora es con voto obligatorio, están obligados. La primera elección con voto obligatorio, el plebiscito anterior, rechazo también, rechazaron la nueva constitución. En ese sentido, ¿quién puede ganar acá con ese voto rechazo? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene la política tradicional para que, por ejemplo, además, si nosotros revisamos algunas de las imágenes de candidatura de los partidos tradicionales, se recuperan rostros que llevan 30 años en la política? ¿Cuál es la responsabilidad también de no haber dado fuerza nueva y joven que canalizar ese malestar y los discursos que de alguna manera empaticen con los electores también, que hoy día están castigando a toda la política tradicional? Bueno, yo creo que ahí es donde está el corazón del problema, es la crisis de representación. Es decir, los partidos han elegido esta vez, pongámoslo de esa manera, a las personas que aceptaron ser candidatos, porque se puso una condición que a mi modo de ver es equivocada. Aquí las reglas del juego, de nuevo, están rayando la cancha de una manera forzada en el sistema político, porque impiden que los candidatos de la elección de convencionales, de esta segunda constitución, puedan competir en las parlamentarias y en las elecciones de alcalde que vienen luego. Por lo tanto, la persona que compite hoy no puede competir hasta el año 28.
se resta de la política hasta el año 28. Por lo tanto, todos aquellos activos políticos que quieren competir en las parlamentarias y en cualquier elección de aquí al año 28 no son candidatos hoy día. Y eso ha forzado a una lista artificial de gente que la sacaron ya sea de su pensionado, podría decirlo, de su jubilación, ¿no es cierto? Claro. Uno podría decir que hay una cantidad de candidatos senior de políticos que jugaron papeles importantes hace años, pero que ya están relativamente fuera de la política y que los trajeron de vuelta. Y por otra parte pusieron a una cantidad de gente joven que nadie conoce. Entonces, ¿cuál es la reacción de esta mezcla, ¿no es cierto?, bastante especial? Yo creo que el Parlamento se equivocó la vez anterior en darle tanto espacio a los independientes en contra de los partidos, y ahora hace exactamente lo contrario, el efecto péndulo, ¿no es cierto?, donde los partidos tienen todas las voces y no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Claro. Mi intuición es de que la gente va a votar por personas y que aquí va a prevalecer el nombre de la persona sin importar a qué partido pertenece la persona. Ahora, existe el truco de que tú cuando votas como una persona le estás dando el voto a la lista, ¿no es cierto? Y la gente aprendió en la elección anterior que si votó por A, resulta que salió elegido B y B no le gustaba A, pero estaban en la misma lista y por lo tanto ella contribuyó a que esa persona quedara en la lista. Entonces, se van a producir todo tipo de votaciones estratégicas, pero yo creo que la gente no va a votar por partidos, yo creo que la gente va a votar por personas. Bueno, recordemos que la elección de anteriores constituyentes, cuando efectivamente la ciudadanía tuvo que elegir, optó por desconocidos precisamente para no darle el voto a los partidos tradicionales, para no darle el voto a los políticos conocidos, y votó por completamente desconocidos. Veremos si eso le da el triunfo entonces a los partidos que están irrumpiendo en el escenario político chileno. Y por otro lado, es importante lo que usted dijo, no pudieron participar, participan como candidatos quienes pudieron, ya sea porque están retirados de la política o también mucha gente a la que se le ofreció y dijo que no, porque el proceso constituyente no tiene la misma algarabía y la misma atención e interés que el anterior. Así que vamos a ver cómo continúa esto durante un año que va a estar marcado también por el trabajo de este nuevo Consejo Constitucional. El 7 de mayo son las elecciones, veremos ahí entonces más o menos para qué lado quedará cargada la composición y también cómo se representa el nuevo escenario político en Chile. Muchas gracias, Marta Lagos, analista política, encuestadora y fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, un gusto.